Roma fue un período histórico de grandes cambios. No comenzó de un día para otro. En realidad, fue un proceso lento y profundo que transformó la política, la economía, la cultura y la forma de pensar de las personas. Generalmente, se considera que comienza alrededor del siglo XV. Muchos historiadores usan como referencia la caída de Constantinopla en 1453, o la llegada de los europeos a América en 1492. Entonces, ¿qué empezó a cambiar? Durante la Edad Media, gran parte del poder estaba fragmentado. Los señores feudales controlaban distintos territorios y el rey no tenía una autoridad completamente centralizada. Pero durante la transición hacia la Edad Moderna esto empezó a cambiar. Los reyes recuperaron poder y comenzaron a centralizar la autoridad. Así surgieron las monarquías autoritarias. Los reyes crearon ejércitos profesionales, sistemas de impuestos centralizados, y una burocracia administrativa para controlar mejor sus territorios. En otras palabras, el poder dejó de estar tan dividido. ¿Y qué pasó con los reinos pequeños? También ocurrió una unificación territorial. Muchos pequeños reinos comenzaron a unirse para formar estados más grandes y poderosos. Por ejemplo, España bajo los reyes católicos, o Francia bajo Luis XI. Entonces no solo cambió la política, también cambió la forma de pensar. Apareció el humanismo. El humanismo fue un movimiento intelectual que recuperó ideas de la cultura clásica de Grecia y Roma. Además, defendía la capacidad de la razón humana. Durante mucho tiempo, gran parte del pensamiento europeo había estado dominado por la religión. Ahora comenzó a valorarse más el pensamiento crítico, el conocimiento, y las capacidades del ser humano. ¿Y eso afectó al arte? Todos estos cambios también se reflejaron en el arte, y ahí aparece el Renacimiento. El Renacimiento buscaba representar la realidad de una manera más precisa y racional. Los artistas empezaron a usar proporción, perspectiva, y estudios del cuerpo humano. Entonces el arte empezó a verse más realista, y dejó de verse tan rígido. ¿Y la iglesia? La Iglesia Católica seguía teniendo muchísimo poder, pero durante la Edad Moderna comenzaron a aparecer críticas. Una de las más importantes fue la Reforma Protestante. Este movimiento estuvo encabezado por Martín Lutero. Lutero criticaba algunas prácticas de la Iglesia, especialmente la venta de indulgencias. Las indulgencias eran documentos religiosos que supuestamente ayudaban a reducir el castigo por los pecados, y muchas veces se obtenían pagando dinero. Esto generó muchas críticas, porque daba la impresión de que el perdón religioso podía comprarse. Además, Lutero defendía que las personas debían poder entender la religión directamente. Por eso apoyaba la traducción de textos religiosos a idiomas comunes, ya que la mayoría de la población no entendía latín. ¿Y cómo se difundían todas esas ideas? En este contexto, la imprenta tuvo un papel muy importante. La imprenta fue creada por Gutenberg alrededor de 1440. Gracias a ella, los libros y textos comenzaron a reproducirse mucho más rápido. Esto permitió que las ideas humanistas, científicas y religiosas circularan por toda Europa. Antes de la imprenta, copiar libros era un proceso lento y costoso. Ahora el conocimiento podía difundirse mucho más rápido, y eso debilitó el monopolio cultural que tenía el clero. ¿Y la economía también cambió? Los cambios también llegaron a la economía. Durante la Edad Moderna comenzó a desarrollarse el capitalismo comercial. Empezaron a surgir bancos modernos, sociedades por acciones, y letras de cambio. ¿Qué eran las sociedades por acciones? Las sociedades por acciones permitían que varias personas invirtieran dinero juntas en negocios comerciales. Por ejemplo, un viaje comercial podía ser muy caro y peligroso. Entonces, en lugar de que una sola persona arriesgara todo su dinero, varias personas invertían juntas. Si el negocio salía bien, todos obtenían una parte de las ganancias, y si salía mal, todos compartían las pérdidas. Esto ayudó a expandir el comercio y los negocios. ¿Y las letras de cambio? Las letras de cambios facilitaban el comercio, ya que permitían representar dinero mediante documentos escritos. De esta forma, los comerciantes no necesitaban transportar grandes cantidades de monedas durante los viajes, y eso hacía el comercio más seguro, básicamente, algo parecido a los cheques actuales. ¿Y quiénes manejaban todos esos negocios? Al mismo tiempo, comenzó el ascenso de la burguesía. La burguesía estaba formada principalmente por comerciantes y banqueros. Aunque no pertenecían a la nobleza, cada vez tenían más poder económico, y eso empezó a desafiar el prestigio tradicional de la nobleza de sangre.
Perdón, ¿burgués qué? La burguesía. ¿No lo expliqué? No. Bueno, los burgueses eran las personas que vivían en los burgos, es decir, las ciudades. Muchos de ellos eran comerciantes, banqueros o artesanos, y gracias al crecimiento del comercio, cada vez empezaron a tener más dinero e influencia. Entonces no eran nobles, pero igual tenían poder. Exactamente. Y eso empezó a cambiar el equilibrio social de la época. ¿Y qué pasó con los feudos? Las ciudades también crecieron en importancia. Este proceso se conoce como urbanización. Las ciudades se transformaron en centros económicos, políticos y culturales. Poco a poco, el antiguo aislamiento del feudo fue perdiendo importancia. ¿Y entonces por qué empezaron a explorar otros lugares? La búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Oriente impulsó los grandes descubrimientos geográficos. Esto llevó a la exploración marítima, y posteriormente al encuentro con el continente americano. En conclusión, la Edad Moderna fue una etapa de enormes transformaciones. Cambió la forma de gobernar, de comerciar, de pensar, y de entender el mundo. Muchas estructuras medievales comenzaron a desaparecer, mientras surgían nuevas ideas y nuevas formas de organización. Y aunque este proceso tomó mucho tiempo, sus consecuencias cambiaron la historia para siempre. Ahora voy a poner en pantalla los vídeos que usé para poder hacer este video, o sea las fuentes. Gracias por ver. Hasta la próxima. Hasta la próxima.